Un gusto nuevamente, hermanos, estar con ustedes. Un saludo cordial y seguramente están deseosos de continuar con esta serie que hemos empezado en el libro de Josué. Y nuestro tema tiene que ver con el desafío de la conquista. Hemos elegido como tema que nosotros nacimos para ser conquistadores, nacidos para la conquista. Y estamos tratando ese tema a través del libro de Josué. Y en la anterior lección hemos visto la importancia, en el capítulo 4, la importancia de hacer de nuestro corazón un altar, ¿no? Un altar al Señor, porque si no tenemos un lugar donde el Señor va a estar morando, un lugar donde le vamos a adorar, ¿no? No podemos ser conquistadores. Y todo eso basados en la linda historia de Josué, la conquista en la tierra prometida. Así que hemos estado observando que el libro de Josué nos narra la historia del pueblo de Israel, esa nueva generación que entró a poseer la tierra prometida. Están ahora a la frontera con la tierra prometida para ingresar y conquistar. Es tiempo de preparación y mientras ellos van poniendo en orden todas sus armas, todo el ejército, también sus vidas espirituales como el Señor ha mandado. Mientras ocurre eso, en estas lecciones hemos estado viendo principios para nuestras vidas, ¿no? Hoy nos toca Josué capítulo 5 y voy a invitarles que abran sus Biblias en Josué el capítulo 5 y voy a leer los 15 versículos, no son largos. Dice así: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos lo daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua, a los 14 días del mes por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué:
quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Un lindo pasaje, ¿no? Y vamos a aprender algunos principios en este capítulo. Y como ya dijimos, nuestro tema tiene que ver que el pueblo de Dios ha nacido para ser conquistador. Yo creo que tu vida sea un desafío, ¿no? Esta verdad, que tú seas un conquistador, no seas un perdedor, un fracasador, uno que se da la vuelta y que se rinde. No es lo que Dios quiere, ¿no? Nos llamó para ser conquistadores y tenemos todas las armas, todos los recursos para ser como Dios quiere que seamos conquistadores. Así que cuando estaban en la frontera con la tierra prometida, los amorreos que estaban al otro lado del Jordán empezaron a temer, no los cananeos, los amorreos empezaron a temer y dice que sus almas, sus corazones desfallecieron, ya no tenían aliento, estaban asustados porque estaba ahí el pueblo de Israel y Jehová. Ellos habían enterado que Jehová hizo cruzar el Jordán, hizo cruzar el Mar Rojo, estaban asustados. Pero Dios le habló a Josué, le dijo, bueno, tienes un trabajo que hacer, Josué, afila los cuchillos, ¿no? Y dice, tienes que circuncidar al pueblo de Israel. Y la razón es que la gente que había salido de Egipto, los varones, todos habían sido circuncidados, pero ellos murieron por desobediencia en el desierto. Y los que habían nacido en el desierto, sus hijos, sus nietos, no fueron circuncidados y era necesario la circuncisión para pasar, para conquistar la tierra prometida, ¿no? Porque la circuncisión para el pueblo de Israel es una señal de un pacto que han hecho con su Dios, ¿no? Entonces, Josué, afilando los cuchillos, a todos los varones les circuncidó, ¿no? Le cortaron el prepucio, ¿no? Del varón, ¿no? Solo varones son circuncidados, una parte de su cuerpo, y la razón era porque ellos tenían que vivir más saludables, higiénicamente más limpios, pero la razón espiritual era una señal del pacto con Dios. El pueblo de Dios entre los varones era un pueblo circuncidado, ¿no? Los cananitas, los filisteos, los egipcios eran incircuncisos. Goliat también un hombre, incircunciso, que no tenía parte con Dios. Así que era necesario, y Josué les circuncidó a los jóvenes, a todos los varones, ¿no? Y después dice que cuando ellos se sanaron, porque es una operación y dura el tiempo de curarse, se quedaron, ¿no? En los llanos de Jericó, ahí en el campamento hasta que se sane. Y después Dios dice, bueno, tienen que saber que este día ha sido quitados la vergüenza de Egipto en ustedes. Y por eso llamaron a aquel lugar Gilgal, ¿no? Entonces los hijos de Israel acamparon en los llanos allí y llegó la Pascua, hicieron la Pascua, comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, recordatorio, ¿no? Y ese día cesó el maná. Tuvieron que comer los frutos de la tierra, nunca más comieron el maná. Ese día se acabó. Y por la tarde tal vez Josué, yendo a ver, ¿no?, cerca Jericó, una vuelta solo, se encontró con un soldado y le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él dijo, no, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. He venido. Era el Señor Jesucristo. Teofanía se llama cuando él aparece en el Antiguo Testamento, y esta vez apareció como un príncipe. Entonces Josué se postró en tierra y dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Le dijo, ¿no? Era el Señor Jesús. Y el príncipe del ejército de Jehová le dijo a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás pisando santo es. Y Josué lo hizo así, porque era Dios mismo en persona, en el Señor Jesucristo, como un soldado, como un príncipe del ejército de Jehová. No, esa es la linda historia. Ahí termina este capítulo 5.
¿De qué vamos a hablar en este momento? Yo creo que tú estés aprendiendo, te recuerdes bien hasta el capítulo 4, esta vez el capítulo 5, porque nuestro tema tiene que ver con conquistadores. Para ser conquistador, tú tienes que saber cuál es la clave, ¿no? Para ser conquistador. Hay una clave, una sola. Y de eso está tratando este capítulo 5. ¿Cuál es la clave para ser conquistador, para la conquista? ¿Y saben cuál es? La obediencia. Obedecer es la clave para ser conquistador. No es mis ofrendas, está bien, voy a ofrendar. No es mi ministerio, predicar, está bien, tengo que predicar. Tal vez tengo que hacer algún sacrificio, está bien, pero ¿saben? La clave para ser conquistador es obedecer. Obedecer a Dios, obedecer a su palabra. No hay otra forma. Es el único medio, es la clave, es el secreto para ser conquistador, obedecer. ¿Te acuerdas de Saúl? Dios le mandó a Saúl que vaya a la guerra y dijo no van a tocar nada porque todo es anatema, separado para Dios. No había que traer ningún botín, ¿no? Nada de botines, nada de cosas del enemigo. Y él le trajo las vacas. Y después fue el profeta Samuel y le dijo, ¿qué has hecho? Has desobedecido al Señor. Estas vacas he traído para sacrificar al Señor. Y Samuel dijo, no, mejor es la obediencia que los sacrificios, porque tú puedes hacer muchas cosas en nombre del Señor. No sirve si no estás obedeciendo. Nunca vas a ser conquistador, ¿no? Contra el pecado, contra el enemigo, contra las pruebas. No vas a ser conquistador si tú no eres un creyente obediente. La clave para la conquista, obediencia. No te olvides, lo vas a notar, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles estos aspectos de la obediencia. Número 1, el poder de la obediencia. ¿Qué resulta cuando tú obedeces? ¿No? Victoria, el poder de la obediencia es derrotar a los enemigos, conquista. ¿Qué dice el versículo 1? Ni siquiera ellos estaban entrando a conquistar, ya estaban desfalleciendo su corazón, ya eran perdedores, su aliento se les fue, ¿no? Estaban temblando delante de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Israel era un pueblo que estaba obedeciendo. Hicieron tal como Dios les mandó, cruzaron el Jordán, pusieron piedras, levantaron un altar y mientras ellos obedecían, el pueblo de Canaán, los cananitas estaban perdiendo la guerra, ¿no? Ni siquiera estaban ellos entrando a pelear, ya los cananitas, ¿no? Ya los amalecitas, ya la gente de esa tierra, los amorreos, de miedo ya estaban perdiendo. ¿Por qué? Porque el poder de la obediencia, cuando tú obedeces, tiene tremendo poder. ¿Cuál es el poder de la obediencia? Victoria, derrota al enemigo. Claro, cuando tú haces lo que Dios te manda, obedeces las tácticas, digamos, obedeces las reglas, ¿no? Obedeces los principios, los mandamientos de Dios. ¿Cómo no te va a salir bien? Vas a tener siempre victoria, porque Dios, ¿no? El Señor de señores, el Altísimo, te está dando todo el material, todo el consejo para conquistar. Solo hay que obedecer, ¿no? En este tiempo de la pandemia hay que escuchar a buenos médicos, ¿no? Y un buen médico te aconseja, toma esto, no tomes esto, haz esto, no hagas esto, ¿no? Mientras yo obedezca su receta, sus instrucciones, me voy a librar del COVID. Igual, si yo obedezco a la palabra de Dios, voy a tener el poder de ser conquistador, ¿no? El poder de ser victorioso. ¿Por qué? Porque las reglas del Señor no fallan. Los principios de Dios no fallan. Así que la clave para la conquista es obediencia. Y la obediencia tiene poder. El poder de la obediencia es victoria, derrota al enemigo. Pero vamos a ver también otro aspecto, el alcance de la obediencia.
¿Hasta dónde tenemos que obedecer? ¿Cuál es el alcance de la obediencia? Obediencia no es como algunos de nuestros hijos, el papá, la mamá le dicen, vas a limpiar, vas a cocinar, ¿no? O vas a lavar la ropa, o vas a hacer este trabajo. Ya, voy a hacer, ya. Pero no me presiones, ya, yo sé en qué momento, déjame. Y el hijo hace cuando él quiere, no cuando el papá lo manda, ¿no? Hace a medias. Eso no es obediencia. No por mucho que haya hecho, no es obediencia. ¿Por qué? Porque no lo hizo en el momento que el papá le dijo. No lo hizo como debía ser. Entonces no ha obedecido. La obediencia, ¿no? ¿Cuál es el alcance de la obediencia? ¿Cuál es el tamaño de la obediencia? ¿No? El alcance de la obediencia tiene que ser radical, ¿no? Tiene que ser al extremo. No puedo ser obediente a medias, ¿no? Una partecita nomás. No, tengo que ser obediente hasta sufrir. Si no sufro, no estoy obedeciendo. Porque cuando Dios me manda, tengo que aprender a sufrir, porque Dios me está pidiendo cosas que no me gusta a mi alma, no le gusta a mi corazón. Son cosas contrarias, ¿no? Una jovencita de la iglesia se enamora de un baboso inconverso, le ama, y Dios dice, no se unan en yugo desigual. Uy, eso. Puede obedecer otras cosas, pero eso no. Dice que yo le amo a él, va a conocer a Cristo, ¿no? Y su corazón no quiere obedecer, pero el Señor está diciendo, tienes que obedecer al extremo. Tiene que dolerte. Ahí estaba Abraham. Amaba a su único hijo, Isaac. Y Dios dijo, Abraham está amando mucho más a su hijo que a mí. Y eso no está bien. Así que le dijo a Abraham, me tienes que entregar en sacrificio a tu hijo, tu único hijo. Génesis 22 vas a leer. Uy, eso es sacrificio. Entregar al Señor lo que más amo, lo que más me cuesta. Y el Señor me va a pedir justo eso, ¿no? Porque el alcance de la obediencia es radical, es al extremo, no es a medias, no es una obediencia mediocre, es radical, al extremo, me tiene que costar. Aquí dice, afilen los cuchillos, van a circuncidar, uy, que me corten una parte de mi cuerpo, duele. Yo podía decir, no, así nomás, igual yo voy a obedecer al Señor, ¿no? Pero Dios dijo, no, tienes que circuncidarte, tiene que haber una operación y te va a doler, ¿no? Y van a estar días con ese dolor, pero tienen que hacerlo, no hay otra forma. Y otro podía decir, no, voy a dar mi dinero, voy a dar mi esfuerzo, mi tiempo. ¿Qué quieren? Pero la operación no fue así. Todos se hicieron circuncidar porque el alcance de la obediencia es al extremo. Tiene que costarme. Y a eso se llama adoración. En el libro de Romanos, el capítulo 12 dice, por la misericordia de Dios, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo en sacrificio, adoraciones. Duele entregar mi vida, mi cuerpo totalmente al Señor, que Él se haga cargo, sacrificio. No queremos, porque tenemos planes, me gusta una cosa, me gusta un pecadito, me gusta una chica del mundo, un muchacho del mundo, amigos, dejar a ellos, uy, no. Sí, voy a dar mis ofrendas, voy a ir a la iglesia, pero sacar de mi vida eso no. Y el Señor dice, no, tiene que costarte porque para seguirme tienes que circuncidar tu corazón. ¿Qué es circuncidar? Sacar aquello que es malo, aquello que amo, que me gusta, pero desde delante de Dios malo tengo que sacar. Primero, el poder de la obediencia nos hace victoriosos, derrotamos al enemigo. Número 2, el alcance de la obediencia es radical y tiene que ser al extremo, tiene que ser con sacrificio. Y aquí está el tercero, el altar de la obediencia, ¿no? ¿Dónde es el lugar donde muestro que soy obediente? ¿No? El altar de la obediencia es vivir bajo la sombra de la cruz. En otras palabras, vivir, ¿no? De acuerdo
a la obra de Cristo en mi vida. Aquí dice, ¿no? Dice que el versículo 10 dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. ¿Qué hicieron? La Pascua. ¿Qué era la Pascua? Era un recordatorio, ¿no? Era una fiesta, ¿no? Donde ellos se recordaban que el Señor les rescató de la esclavitud de Egipto. Comían pan sin levadura, hierbas amargas, ¿no? Y ese día era especial porque están recordando que un día eran esclavos, pero que ahora son libres, ¿no? Que ahora Dios les sacó, les libertó, les redimió. Redimir nos rescató con un precio, ¿no? Ahora ellos ya no van a vivir como esclavos, ahora son libres, ¿no? Y cuando ellos hacían la fiesta de la Pascua estaban felices porque ahora ya no son esclavos, ahora son libres para Dios. Es una fiesta. Ese día, la Pascua, lo celebraron todos contentos, recordando la libertad en Cristo de la esclavitud. ¿Cuál es el altar de la obediencia? Es vivir en ese ambiente de gratitud, porque un día has sido rescatado de la esclavitud del pecado, tú también has sido redimido. Te rescataron, eras esclavo del pecado, de Satanás. El Señor pagó con su sangre, te sacó, te libertó. Y tú tienes que vivir como un libre, como uno que ha sido rescatado. Eso es vivir en el altar de la obediencia, vivir de acuerdo a mi libertad. Cristo me libertó. Ahora yo no vuelvo a pecar, ya no me meto en pecado, ya no me ensucio porque yo soy libre, ya el pecado ya no puede dominar mi vida. Entonces vivo en ese nivel bajo la sombra de la cruz, ¿no? Ese es el altar de la obediencia. Vivir siempre de acuerdo a mi redención, a mi salvación, a mi rescate. Es triste cuando un creyente vuelve al mundo, al vicio, al pecado. Qué triste, ¿no? Porque ¿cómo puede volver a su viejo amo y entregarse al pecado? ¿No? Porque el altar de la obediencia es vivir bajo la sombra de la cruz, vivir en el ambiente del rescate. Por eso la fiesta. Mira, aquí está el otro aspecto, ¿no? Hemos dicho el altar de la obediencia. Ahora vamos a ver la gloria de la obediencia. La obediencia tiene un premio, ¿no? La obediencia te glorifica, te pone en alto. Mira lo que dice el versículo 9. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros la vergüenza de Egipto. ¿Cuál es la vergüenza? La vergüenza de Egipto, lo propio eran que eran esclavos, ¿no? Sirviendo a hombres, sirviendo a ídolos. Esa era su vergüenza. Pero cuando nosotros obedecemos al Señor, esa vergüenza es quitada de nosotros. No, eso es la gloria de la obediencia. El Señor nos libra, ahora ya no somos esclavos, como decía hace rato. No, ahora estamos libres para la gloria de Dios. Ahora ya no somos esclavos, somos hijos de Dios, la gloria. Hemos sido sacados del muladar. Nos ha hecho sentar con príncipes. ¿No? La gloria de la obediencia. Cuando tú obedeces, Él te pone en alto. Al soberbio le resiste, al humilde le exalta, le pone en alto, ¿no? Aquí ellos obedecieron y Dios dijo, bueno, como se han circuncidado, hoy he quitado de vosotros la vergüenza. Porque ellos cuando no eran circuncidados todavía eran parte, ¿no? Vivían a la manera de los egipcios, porque un egipcio no se circuncidaba. ¿Qué era la circuncisión? Era un pacto, ¿no? Era, mejor dicho, la marca, la señal de un pacto, ¿no? Ahora, si tú ves por la calle a un hombre con uniforme azul, bueno, lo ves, es policía, ¿no? Es con uniforme, con goza, con grado, dices, policía, ¿no? Porque él, su vestimenta, su uniforme,
sus señales que tiene, nos hablan de que él es un policía, ¿no? ¿Qué marcaba, cuál era la señal de que tú eres parte del pueblo de Israel? La circuncisión. La circuncisión decía que yo he hecho pacto con Dios, ¿no? Entonces, todo judío que no tenía la circuncisión todavía era esclavo, no era parte del Señor. Para ser parte tenía que circuncidarse como una señal, una marca de que es parte del pacto con Dios. Han hecho pacto con Dios. Nosotros, cuando no éramos de Cristo, estábamos perdidos en nuestros delitos y muertos en nuestros delitos y pecados. Recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Hicimos un pacto con Él y Él nos selló, nos limpió, nos sacó el prepucio de nuestro corazón, nos circuncidó y nos selló con el Espíritu Santo. Somos de Él. Esa es la gloria de la obediencia. Tú has obedecido al Señor y Él te selló con el Espíritu Santo. Cuando tú obedeces, Él te controla el Espíritu Santo. Él te maneja la gloria de la obediencia, ¿no? Así que aquí están los israelitas libres de la vergüenza de ser esclavos porque ellos obedecieron, hicieron un pacto con Dios. Si tú has hecho un pacto con Dios, no retrocedas, no des la vuelta, viví de acuerdo a ese pacto. Tienes al Espíritu Santo como garantía, viví al nivel controlado por Él, viví bajo esa gloria que te ha dado de ser hijo de Dios, ¿no? ¿Cuál es el efecto, el resultado de la obediencia? Obedece, ¿qué trae como resultado? Dice el versículo 11, al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y al mismo día espigas nuevas tostadas. Versículo 2, y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. ¿Cuál es el efecto de la obediencia? Madurez, ¿no? Hay crecimiento. Ya no van a comer maná, ahora ya van a comer fruto de la tierra, ya han madurado, ya no están en el desierto, ya ahora están en Canaán, ¿no? Hay madurez. Mientras estaban en el desierto dando vueltas, ¿qué comían? El maná. Pero ahora cuando ya están en la tierra prometida, tienen que trabajar, tienen que sembrar, tienen que cultivar, tienen que cosechar frutos y comer frutos de la tierra. Eso se llama madurez. Ya no están comiendo del maná, los recogían cada mañana y comían al día siguiente otra vez. No hacían nada más que recoger, ¿no? Cuando tú obedeces, vas a madurar. Ya no solo vas a escuchar la palabra de Dios, ya vas a estudiar la palabra de Dios. Ya no solamente vas a esperar que te sirvan los hermanos, vas a servir a los hermanos. Ya no vas a esperar, ¿no?, que te tengan lástima y compasión. Tú ahora vas a consolar a otros, vas a ayudar a otros. Hay crecimiento. Ahora estás comiendo de tu trabajo, estudiar, aprender, obedecer, ¿no? Hay madurez cuando tú obedeces. El resultado es que vas creciendo, ¿no? Porque la vida cristiana no es para quedarse niños toda la vida, no. Hay madurez, tenemos que crecer. Llegar a ser jóvenes, después padres, ¿no? Abuelos espirituales, maduros, ¿no? Tú si eres un creyente y no estás creciendo, es porque no estás obedeciendo la palabra de Dios. Es como un niñito, nace, no quiere tomar leche, apenas toma un poquito, cuando crece no quiere comer, ¿no? ¿Qué? Enfermo, no va a crecer, se va a quedar petizo, ¿no? Flaco. El creyente que no come la palabra de Dios, el creyente que no se alimenta de la palabra de Dios, raquítico, enfermo, ¿no? Nunca va a madurar, nunca va a crecer, nunca va a ser hombre fuerte. El efecto, el resultado de la obediencia a la palabra de Dios es madurez. ¿Qué es madurez? El creyente que está controlado por el Espíritu Santo y su vida lleva frutos: amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Carácter de Cristo en mi vida me hace maduro. No lo que yo hago, sino lo que Él hace en mí. Cada vez más parecido al Señor Jesucristo, más maduro. Me parezco más a Él. Cuando me ven a mí, ven a Él más que a mí. ¿No? Maduro. Así que, cuando tú obedeces, vas a crecer. Va a haber madurez, porque siempre es el efecto, el resultado de la madurez. Ya no comer comida del desierto, ahora comer frutos de la tierra, resultado de la labor y del trabajo. Y finalmente vemos otro aspecto, el triunfo de la obediencia. ¿Cómo es el triunfo de la obediencia? El ser conquistados, ¿no?, por el mismo Señor, el comandante del ejército de Jehová. Ser conquistados. Ese es el triunfo. Aquí está, versículo 13 adelante. Josué está paseando ahí, ¿no? Y aparece el príncipe del ejército de Jehová, el Señor Jesucristo. Él al principio no se da cuenta, ¿eres de nuestra parte o eres de los contrarios? Y el Señor dice, yo soy del ejército de Jehová. Uy, entonces Josué se postra en tierra y le adora, le reconoce. Y él dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Se humilló, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que quieres que haga? La obediencia tiene un triunfo, ¿no? Y el triunfo de la obediencia es ser conquistado por el mismo príncipe del ejército de Jehová. Cuando tú te rindes a Él, cuando dices, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres que yo haga? ¿No? Él dice, bueno, y aquí le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Dice, ahora yo te voy a manejar, yo te voy a controlar, quita tus zapatos, yo voy a ser el que te va a llevar, te va a manejar, ¿no? Cuando tú eres conquistado por el Señor y Él te toma totalmente todo tu ser, tu tiempo, tus recursos, tu trabajo, Él lo toma en su totalidad, has triunfado en la obediencia. Porque el triunfo de la obediencia es que Él te tome, te conquiste a ti. Hay creyentes que no quieren ser conquistados por el Señor. Le creen en Él, hay ratos que le adoran, un poco quieren aprender de Él, pero darle la vida y decir, Señor, toma el control de mi ser, totalmente te lo entrego, soy tuyo. Mis cosas son ahora tuyas, mi tiempo, mi trabajo, mi familia, todo es tuyo, toma el control, ¿no? Cuando te dejas conquistar por Él, ¿no? Eso es el triunfo de la obediencia. Has logrado lo mejor, has triunfado porque has entregado tu ser al Señor. Te pregunto, esta mañana cuando te levantaste, has entregado tu vida al Señor Jesús. Has dicho, Señor, tómalo, úsalo. Has entregado tu familia, tus cosas en las manos del Señor. No, hay creyentes que no hacemos así. No, nos levantamos y tenemos planes, vamos a nuestro trabajo ya porque tenemos planes y no nos interesa el Señor. No, tenemos que ser conquistados por Él y debes venir a su presencia, quitarte los calzados y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Toma mi vida. Así lo hizo Josué. Por eso fue conquistador, ¿no? ¿Cuál es la clave para la conquista? La clave, el secreto es obedecer. ¿Y qué hemos aprendido de la obediencia? Que la obediencia tiene el poder de hacernos victoriosos y derrotar al enemigo. Hemos aprendido que el alcance de la obediencia es al extremo de sufrir. Eso es adoración. No es a medias. Hemos dicho que hay un altar donde nosotros vamos como obedientes, ¿no? Vivir bajo la sombra de la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Vivir como redimidos, como rescatados por el Señor. Hemos tenido la gloria de la obediencia. Hemos sido librados de la esclavitud. Ahora somos hijos de Dios, ¿no? ¿Qué más hemos dicho? El efecto de la obediencia. ¿Qué logra? Madurez. Vas creciendo, ¿no? Ya no estás comiendo
comida pobre, ahora ya te alimentas y vas creciendo, ¿no? Y finalmente hemos hablado del triunfo de la obediencia. La obediencia tiene su triunfo cuando tú te rindes a Él y Él toma el control absoluto de tu vida. Eso pasó con Josué y con el pueblo de Israel. No te olvides, el Señor te salvó y te hizo nacer de nuevo para que seas conquistador. Y por eso en esta hora te doy la clave para la conquista y ya sabes que la clave es, y el secreto es obedecer. Si tú no eres un creyente obediente, siempre vas a ser perdedor. Si tú no eres un creyente obediente, nunca vas a madurar. Si tú no eres un creyente obediente, no vas a disfrutar del triunfo en el Señor. Si tú no estás obedeciendo, no vas a vivir debajo del altar de la cruz como redimido. Vas a seguir teniendo la vergüenza de ser esclavo del pecado, del vicio. Por eso hay que obedecer, porque la clave para ser conquistador es la obediencia. Que el Señor te bendiga.